Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la presentación del Simposio de la Industria Farmacéutica de Laboratorios Lundbeck sobre una molécula novedosa que se llama Brexpiprazol. Tengo a mi lado a un amigo de la vida, un tipo muy copado, muy querible, Fabián Lamezón, que comparte la mesa conmigo, que es el director médico de CIAN y La Plata, y también un reconocido docente de psiquiatría de la UNLP. Así que vamos a comenzar. Yo primero voy a empezar a hablar o a dialogar con ustedes sobre la adherencia al tratamiento y después Fabián va a seguir con los estudios clínicos que hay sobre esta molécula. Eh, la verdad que eh, es algo raro lo que pasa. Nunca soy de dar charlas cuando organizo un evento, porque uno está con la cabeza en varios lados, ¿no? Pero con los años uno se va mermando en esas cosas y va liberando un poco de adrenalina. Lo que vamos a hablar hoy es un poco de lo difícil que es lograr una adherencia farmacológica en un paciente con esquizofrenia, porque evidentemente si todos hemos pasado por una guardia o por una institución que recibe pacientes con sintomatología de tipo positivo, la medicación que hay es óptima para ese tipo de casos. El asunto viene cuando tenemos que seguir al paciente, cuando el paciente se empieza a deteriorar, cuando el paciente empieza a manifestar sintomatología de tipo negativa, y ahí se nos hace más engorroso aún poder seguir con un tratamiento adecuado. Esta es mi hoja de vida, no tiene importancia, vamos a la otra. Pero la verdad que, ¿qué es lo que nosotros, como dice la diapositiva, tenemos que esperar cuando hablamos sobre una adherencia al tratamiento en un paciente con esquizofrenia? En principio, evidentemente que el paciente no abandone la medicación. Y en segundo lugar, es que el paciente tolere los eventos adversos que genera cualquier tipo de tratamiento, sea con una medicación antipsicótica, con una benzodiazepina, con un estabilizador del ánimo. Entonces, acá se nos plantea un dilema bastante importante en el paciente, porque ya de por sí los pacientes no son adherentes a la medicación y muchas veces los pacientes terminan en una polifarmacia. Entonces, tenemos varios eventos adversos que expresan los pacientes y que hacen que la tasa de abandono farmacológico, como dice la diapositiva, es mayor al 85%. Entonces, ¿qué tenemos acá para hablar? Que tenemos varios efectos adversos que nos preocupan cuando nosotros damos una medicación antipsicótica. Tenemos eventos adversos activadores, o lo que se conoce como el síndrome acatísico. Eventos adversos sedativos, esto que muchas veces nos muestran los familiares, que el paciente está planchado, que no coordina los movimientos y que muchas veces la familia se mete en el tratamiento del paciente modificando las dosis o corriendo las tomas farmacológicas, lo que incide en una tórpida respuesta al tratamiento con internaciones y un mayor deterioro cognitivo. Y después tenemos lo otro que nos preocupa, que ustedes ven ahí, que es el síndrome metabólico de estos pacientes, que es importante tenerlo presente porque obviamente acorta la vida de nuestros pacientes y aumenta más la morbimortalidad. Cuando nosotros hablamos de perfiles de pacientes con esquizofrenia, nosotros tenemos dos momentos donde los tratamos a los pacientes. En principio, el momento agudo, donde instauramos la medicación, y después, ¿qué hacemos con un paciente en un tratamiento de mantenimiento? ¿Y cuáles son los objetivos? El tratamiento agudo, bueno, eso generalmente lo manejamos bien, es fácil, porque justamente la mayoría de las drogas antipsicóticas están diseñadas para mermar o para tratar la sintomatología de tipo positivo, donde se nos plantea la situación actual, como dice la diapositiva, de calmar la irritabilidad, la ansiedad, con un objetivo de que el paciente se calme, ¿sí? Para después instaurar un tratamiento de mantenimiento. Con el tratamiento de mantenimiento, cuando nosotros vemos un paciente que ya viene medicado o que justamente lo seguimos nosotros, empezamos a ver ciertas cosas. En principio, la que más nos preocupa es el síndrome metabólico y después que el paciente exprese sintomatología negativa y que obviamente aumente su deterioro cognitivo. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar la funcionalidad del paciente para que justamente el tratamiento sea continuo y no incida en un abandono farmacológico. Acá nombramos unos antipsicóticos, son todos drogas de muy buena elección, son excelentes drogas, pero que bueno, siempre que damos la medicación siempre está asociada a un efecto adverso que la verdad que es engorroso para el paciente y para su entorno, ¿sí? En
¿En qué se basa esto? Se basa básicamente en el nuevo diseño de drogas que hay acá con la industria, que es el hecho de poder interpretar bien por qué se produce la sintomatología de tipo positiva en los pacientes con esquizofrenia y poder mermar los efectos extrapiramidales que tanto nos condicionan a nosotros los psiquiatras, ¿sí? Ya se dejó de lado el hecho de que cada vez que hablamos de esquizofrenia tengamos la teoría dopaminérgica, sino que se está enfocando cada vez más a lo que sería los receptores de serotonina como posibles causantes de sintomatología de tipo psicótica, ¿sí? Y eso es lo que se apunta hoy en día al diseñar este tipo de moléculas. Por eso, un poco también lo que decía Alejo en la apertura, ver el tema de la medicina de precisión, es que se está empezando a diseñar moléculas que intencionalmente buscan paliar la situación de los eventos adversos farmacológicos que tienen los pacientes, ¿sí? En principio, apuntando más a lo que sería la actividad serotoninérgica y por ahí no tanto énfasis en la actividad dopaminérgica que nos imposibilita a nosotros de seguir con el tratamiento. Por eso, cuando aparece el brexpiprazol, es importante tener presente de que no es un primo hermano del aripiprazol, no es un isómero del aripiprazol, sino que son dos cosas completamente distintas, porque si bien el aripiprazol es una excelente molécula, más de una oportunidad nos ha pasado que los pacientes han abandonado la medicación porque produce un síndrome acatícico o un vómito que muchas veces interrumpen los tratamientos de los pacientes. Entonces, basado en este principio, se ha buscado diseñar otra molécula que tiene un perfil de bloqueo serotoninérgico de tipo 2A, un antagonismo parcial 1A y una actividad noradrenérgica. Eso hace de que justamente no haya tanta sintomatología extrapiramidal en los pacientes y obviamente el tratamiento sea mucho mejor tolerado. Otra de las cosas que diferencia esta molécula, sobre todo para darlo en forma aguda y también en forma crónica, respecto al aripiprazol, es que tiene un antagonismo noradrenérgico. Y es importante tener presente esto en los pacientes, porque a veces nosotros terminamos dando muchas veces propanolol como un antagonista de tipo noradrenérgico, pero es importante tener presente para qué sirve el antagonismo noradrenérgico. El disparo de noradrenalina en este tipo de pacientes causa insomnio, causa ansiedad, causa irritabilidad y obviamente un miedo exagerado que se evidencia en los estadios de paranoia. Con moléculas que logren ese objetivo, uno puede mermar esa sintomatología y obviamente el paciente termina siendo mucho más adherente a la medicación. Esta diapositiva nosotros podemos comparar acá los diferentes eventos adversos respecto a lo que sería el brexpiprazol, donde nosotros tenemos de la línea media para arriba efectos adversos que son activadores, donde tenemos mucha acaticia, mucho abandono farmacológico y mucho insomnio y mucha inestabilidad en el tratamiento, con moléculas que, vuelvo a repetir, son excelentes moléculas, pero no sirve para tratar a todos los pacientes, sino que uno tiene que buscar el perfil adecuado del paciente. Entonces, con cariprazina y con urasidona tenemos ese problema. Y tenemos los efectos sedativos, que todos sabemos que la olanzapina y la quetiapina muchas veces produce y en más de una oportunidad entorpece la vida diaria de nuestros pacientes, ¿sí? En este aspecto, la verdad que la molécula, yo puedo hablar de la experiencia que tenemos en la clínica, en 22 pacientes, hasta ahora no ha mostrado esa sintomatología. Lo otro que se ve es que los pacientes, si bien la mayoría de las moléculas antipsicóticas producen un aumento de peso, algunas producen más sostenido, otras menos, el aumento de peso que produce esta medicación y por ende el riesgo de padecer sintomatología de tipo metabólica es bastante bien tolerable. O sea, en un estudio que hay a 52 semanas tenemos un aumento promedio de peso de 2 kilos. Entonces, esto le da mayor funcionabilidad a los pacientes y si nosotros vemos que la tolerancia es buena, nuestros pacientes están muy lejos de poder manifestar una sintomatología de tipo metabólica. Obviamente que es muy difícil mantener un paciente con una monoterapia, sino que siempre terminan polimedicados, pero bueno, es a lo que se enfoca, a poder mermar los eventos adversos.
Y la tasa de abandonos por aumento de peso, si ustedes ven acá la diapositiva, es del 0,5%. En una población de más de 1000 pacientes, la verdad que es algo bastante significativo a tener en cuenta y que marca la diferencia respecto de otras moléculas. Con los niveles de prolactina a corto y a largo plazo, si bien hay un aumento, nosotros vemos un aumento quizás no tan severo como con otras moléculas. La verdad que es un evento adverso que se puede tolerar bastante bien. Yo siempre hablando desde lo que está diseñada la molécula, que es para tratar pacientes con esquizofrenia. La verdad que el aumento de prolactina no incide tanto en la conducta del paciente. Y la tasa de abandonos por eventos adversos, esto sí que es llamativo. El mismo estudio de 52 semanas reporta que la tasa de abandono es la mitad de la tasa de abandono que se expresa en el placebo. Entonces, quiere decir que la medicación es bastante bien tolerable y que obviamente los pacientes la terminan aceptando a largo plazo, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que tener presente cuando nosotros damos una medicación es ver el gasto. De hecho, en más de una oportunidad no recetamos una determinada molécula porque es muy cara, o no tenemos en cuenta el gasto que implica la internación de un paciente o el abandono farmacológico, o lo que sería el uso de la polifarmacia. Acá en este estudio lo que se hizo fue comparar el brexpiprazol con otros dos moduladores de actividad de serotonina y dopamina, que es la lurasidona y la cariprazina. Y lo que nosotros podemos ver acá es que el síndrome acatícico, el aumento de la glucosa en sangre, e incluso el aumento de lípidos, tiene cierta ventaja sobre las otras dos moléculas. Y esto a largo plazo nos va a dar mayor tolerabilidad, menor tasa de eventos adversos y obviamente mermar la recaída en su patología que tienen los pacientes. Cuando se habla de un análisis de rentabilidad, todo lo que gana un paciente o todo lo que pierde un paciente cada vez que un paciente se interna o incide en un abandono farmacológico, si se compara esta molécula con otras dos que tienen prácticamente la misma función o pertenecen al mismo grupo farmacológico como cariprazina y lurasidona, vamos a encontrar que la cantidad de recaídas al año es mucho menor para el brexpiprazol comparada con las otras dos medicaciones, lo que incide en un gasto económico mucho menor por parte de la familia y del paciente, ¿sí? Eso da cierta ganancia monetaria cuando se lo estudia a lo largo de un año, y en Estados Unidos, que es donde se hizo este estudio, estamos hablando de un ahorro anual de más o menos $50.000. Esto la verdad que nos abre una puerta, porque justamente si nosotros bajamos la tasa de reinternaciones y podemos lograr que el paciente tenga mayor funcionabilidad y un mayor sostén económico en el tratamiento, la verdad que sería un golazo para todos nosotros, ¿sí? Respecto del ajuste de dosis, nosotros nos encontramos con una molécula que es muy bien tolerada, y digo por qué, porque hemos empezado con 4 miligramos y también hemos empezado con 1. Y la verdad que no encontramos ni efectos adversos sedativos ni digestivos al otorgar 4 miligramos por paciente de entrada. Pero también cuando hemos visto de que por ahí la molécula se queda corta con cierto efecto antipsicótico, antes que adicionar otra molécula, lo que hicimos fue probar con 6 miligramos o con 8 miligramos inclusive. Y la verdad que los pacientes lo soportaron bien y la sintomatología psicótica ha cedido, ¿sí? No estamos hablando de una cura, sino que ha cedido y se puede tolerar bastante bien. La verdad que eso nos ha llamado la atención. Por otro lado, la ventaja que tenemos y que hace que la molécula esta sea vital para el paciente, porque le da más autonomía al paciente, es que es una medicación que se da una vez al día. Nosotros en más de una oportunidad damos medicaciones que se dan 2, 3 o hasta 4 veces al día, y con esta molécula todavía no lo hemos visto. Si bien el tiempo de experiencia que nosotros tenemos en estos 22 pacientes es corto, porque la medicación ha estado acá en la Argentina hace 3, 4 meses, la verdad que hasta ahora no nos ha incidido en ninguna toma farmacológica.
Y lo otro que también nos llama la atención es que no nos ha producido sintomatología ni hepática ni renal. Acá en la filmina lo que dice eh, es que los pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia renal pueden llegar a tolerar hasta 3 miligramos por día de la medicación, por lo tanto es una medicación bastante segura y bastante fácil de tolerar. Respecto a las interacciones farmacológicas, bueno, no más que decir que tenemos que tener en cuenta las inducciones que generan los citocromos, eso ustedes lo pueden ver en cualquier libro. Pero respecto a los cambios farmacológicos o la estrategia de cambios, la verdad que de esos 22 pacientes nosotros hemos cambiado 4 pacientes que estaban medicados con clozapina por este aumento de peso exacerbado. Hicimos un cambio lento. También hicimos un cambio abrupto. El cambio abrupto no se los aconsejo porque la verdad fue un parto compensar al paciente. Pero hicimos un cambio cruzado bastante lento y los pacientes han empezado a bajar de peso más o menos en un promedio de 2 a 3 kilos por mes. Y la verdad que para nosotros es un alivio no tener un paciente con síndrome metabólico o camino a que se compense su peso, ¿sí? Bueno, les quiero dar las gracias por estar acá. Gracias. No podemos encontrar el pendrive. ¿No puede encontrar el pendrive? Sí. Abrazo. ¿Qué pasó acá? Hola. Bueno, antes que nada quiero agradecerle a Carlos Benavente Pinto, el mentor de esta jornada, por invitarme todos los años. Menos en el primero, tuve la suerte de estar todos los años acá. Como dijeron en la inauguración, cada vez no tiene techo. Estas jornadas cada vez me parece que son más increíbles. Ni la pandemia nada ha logrado disminuir el grado de intensidad que tienen estas jornadas y de grado académico, de camaradería que tiene todos los años. Por otro lado, quiero agradecer a la gente de Lundbeck por permitirme estar acá y participar de este simposio. Este es mi conflicto de intereses. Como dijo Carlos, tampoco es importante. Y digamos que lo importante para evaluar acá, a los que nos gusta tratar pacientes con esquizofrenia, es que cuando creemos que la cosa está cada vez más resuelta, porque venimos de muchos años de investigar nuevos fármacos en el mercado, llama muchísimo la atención esta diapositiva, donde nos muestra, por ejemplo, cosa que a mí me parecía que esto no era tan así, que la mitad de los pacientes todavía no controlan los síntomas positivos. O sea, es un número importante. Todos sabemos que los síntomas negativos son el gran karma de las esquizofrenias. Todos sabemos que los familiares nos van a decir que el paciente no se baña, que está todo el día en la casa, que les cuesta volver a la actividad premórbida y van a estar determinadas por los síntomas negativos. Pero lo que es llamativo también es que los pacientes abandonan porque casi 9 de cada 10 todavía presentan efectos adversos. O sea, estamos lejos de un tratamiento óptimo para la esquizofrenia. Tienen, todos sabemos, 20 años de, digamos, de esperanza de vida menor.
algunos creían que era por el tratamiento farmacológico. Todos sabemos que la condición per se de tener un diagnóstico de esquizofrenia ya disminuye la cantidad de vida, digamos, que podemos tener, o sea, disminuye la probabilidad de vida. Por lo tanto, como siempre decimos con los colegas que nos gusta charlar en el café de qué pasa con los tratamientos en los pacientes con esquizofrenia, el mejor antipsicótico es el que el paciente toma. O sea, no hay un antipsicótico ideal, no hay ninguno mejor que en otro, sino tiene que ver con la adherencia, que es con el que el paciente se lleva a la boca todos los días durante la mayor parte de su vida. Para esto tenemos que tener un antipsicótico obviamente que maximice la eficacia y disminuya los efectos adversos, pero bueno, parece que todavía queda mucha agua bajo el puente. Para eso surge Vespripraxol, recientemente aprobado en Argentina, fue aprobado el año pasado, desde 2015 que fue aprobado por el FDA, fue aprobado para esquizofrenia en Estados Unidos, pero también como adición de los antidepresivos para el tratamiento de los adultos con trastorno depresivo mayor. En Europa, Canadá y en Argentina solamente fue aprobado para la esquizofrenia. Hay varios ensayos fase 3, de los cuales casi todos anduvieron por Argentina y están en un proyecto. Los que hacemos investigación clínica, tenemos proyectos con trastorno por estrés postraumático con esta molécula, con trastornos borderline de la personalidad, con las demencias, las agitaciones asociadas a demencias, y uno que no prosperó, pero digamos que me parece que podría ser un target importante para la depresión bipolar, ¿sí? Tuvo un fase 3 dando vuelta ahí. En Argentina, Vespripraxol se encuentra disponible en comprimidos con el nombre de Rexulti, como muy bien dijo mi amigo Carlos Benavente Pinto. Esta diapo tipo Stahl, tipo Stahl, dice Stahl. Andreita se empezó a reír ya, te voy a nombrar un poco también. Esta diapo me parece interesante porque después la tiene Carlos también, pero también voy a hacer un hincapié ahí, que quiero que miren, porque el futuro del tratamiento de la esquizofrenia, los futuros, los fase 3 dando vueltas más avanzados, ninguno toca la dopamina. No es raro, porque así como el tratamiento antidepresivo recientemente aprobado no toca las monoaminas y sí el glutamato, en Alzheimer estamos con los anticuerpos monoclonales y dejamos los inhibidores de la acetilcolinesterasa, no resulta raro que el futuro de la esquizofrenia sea dejar la dopamina e ir por lo que ya está mostrando Vespripraxol, el fuerte antagonismo 5-HT2A que tiene, que a mí me parece el dato trascendental farmacodinámico de la molécula. Más allá, como dijo Carlos, que trabaja sobre 5-HT1A y hace un interjuego importante e interesante con el agonismo parcial de 2. Pero a mí me parece que, fíjense en esta diapositiva, los círculos, el círculo de Vespripraxol versus Aripiprazol, el rojo, que no puedo poner la flechita acá, es sumamente más grande, y a mí me parece que más allá de la acción que hace sobre el receptor dopaminérgico, que después vamos a ver, la diferencia entre Aripiprazol y Vespripraxol es el antagonismo 5-HT2A, que es sumamente más fuerte en Vespripraxol, ¿sí? Y les vuelvo a repetir, ya uno se aprobó de agitación en Alzheimer, que solamente trabaja sobre serotonina. En Estados Unidos el año pasado se aprobó un antipsicótico puramente 5-HT2A, y los fase 3 que andan dando vuelta son todos 5-HT2A. Y lo dijo Nasrallah hace poquito, en junio, que vamos a estar orientados nada más que a los síntomas negativos en los próximos años en el tratamiento de la esquizofrenia, pero como vamos a ver después bien, va a ser sobre todo la esquizofrenia, porque parece que la dopamina, por lo menos en los próximos años, deja de ser target. Y entonces, en este contexto, vamos a ver qué hace Vespripraxol con el receptor dopaminérgico. El receptor dopaminérgico, digamos, acá encontré la flechita, digamos, tiene es un agonista parcial, y el agonista parcial tiene una alta afinidad, o sea, tiene una afinidad igual al aripiprazol, pero lo que lo diferencia es su actividad intrínseca. O sea, a diferencia del aripiprazol, tiene una actividad intrínseca menor, por lo tanto no modula tanto, no tiene tanta fuerza sobre el receptor de 2, y entonces se encuentra acá en el medio de producir náuseas, insomnios, efectos motores activadores del aripiprazol, porque el aripiprazol sí tiene actividad intrínseca fuerte, y en el medio acá de ser un antagonista por su actividad, digamos, débil, y no producir los síntomas extrapiramidales que sí producen los bloqueantes dopaminérgicos. Un poco esta lucecita acá habla de este foquito, que un agonista total sería la luz prendida, un agonista parcial tenue y un antagonista la luz apagada, ¿sí? Es muy esquemático, ¿ves? Para que ustedes lo entiendan. Esta diapositiva nos muestra entonces que sobre la dopamina
tiene la misma acción que el aripiprazol, pero como vimos, la diferencia lo hace la actividad intrínseca. Sobre serotonina ya el 5-HT2 es mucho mayor, y como dijo Carlos, sobre noradrenalina, alfa-1B y alfa-2C tienen un bloqueo totalmente diferente al aripiprazol, y a su vez también es procognitivo y trabaja mejor sobre síntomas negativos por esta situación. En un metaanálisis de 12 antipsicóticos se midió el NNH, que es la capacidad del número necesario para dañar, y lo que se vio es que el aripiprazol está en el medio, porque, digamos, no tiene por su actividad 5-HT2A fuerte y poco dopaminérgico, no es ni activador como el aripiprazol, cariprazina, el lorazidona, ni tampoco tan sedante como la quetiapina, risperidona y olanzapina. Fueron comparados todos estos antipsicóticos y lo que muestra que por su acción no es ni sedante ni activador. Esto después lo veremos, ya lo estamos viendo porque ya lo estamos usando, que esto podría tener una correlación clínica también con lo que dice acá. Estos son los estudios, el programa clínico de desarrollo que se hizo para aprobarse. El Vector y el Bacon tienen una sola diferencia. Una rama que el Vector es de 0,25 miligramos y el Bacon es de 1 miligramo. Son 4 ramas, 4 brazos, placebo, 1, 2 y 4 miligramos en el Bacon. Y en el Vector 0,25, 2, 4 miligramos y placebo. Son estudios muy cortos, de 6 semanas, que es el mínimo que la FDA exige para probar un antipsicótico que muestre que se despega del placebo y sea más eficaz, generalmente por la PANSS, y que sea más seguro. Y después tiene estudios de 52 semanas, donde el Equator es el más importante porque se comparó con placebo. Después vamos a ver estas cosas. Este es un estudio donde Marder muestra que el espripraxol es eficaz y es seguro en los pacientes con esquizofrenia. Acá ya empiezo a mostrar los resultados de las 52 semanas. Fíjense que este estudio muestra, de Feijacker, que luego de 12 semanas de estabilización, cuando lo pones con rama placebo, hay un dato interesantísimo. Pero este dato que es interesantísimo me interesa contárselos porque algunas veces me invitan a dar charlas a la Asociación de Padres de Enfermos de Esquizofrenia y algunas sociedades así. Y a mí me llama mucho la atención que los familiares me preguntan ¿en qué momento hay que darle el alta a los pacientes? Mi hijo ya está de alta. Y a mí me llama mucho la atención porque en las últimas charlas que fui dando este último tiempo, hay mucha pregunta relacionada con que el psiquiatra mío me dio el alta. Entonces, este estudio lo voy a aprovechar para mostrar que es de 52 semanas, que 52 semanas es 1 año y 1 mes, donde se ve que después de 12 semanas de estabilización, fíjense que el riesgo de recaída se reduce un 71% versus el placebo con el tratamiento con droga activa. Entonces un poco, lo pude escuchar a Alejo hace un rato diciendo que siempre estemos cerca de la cama y cerca de la evidencia científica. Cuando trabajamos con nuestros pacientes no tenemos que dejar ver todas estas evidencias porque se ve que altas no existen, o existen muy pocos, y la evidencia muestra que el tratamiento es crónico, y este estudio aproveché para mostrarles que esto también lo demuestra. Este es un tema interesante que a mí siempre me gusta hablar de qué pasa con las esquizofrenias, que no son todas, los múltiples dominios de esquizofrenia. Por ejemplo, a mí, que hago investigación, no es lo mismo un paciente que pasa la PANSS con 100 puntos, con síntomas negativos, que un paciente que me pasa la PANSS con síntomas positivos, desorganizado, hostil, agresivo, que tiene que ir la policía. No es el mismo grupo de pacientes. Ahora vamos a ver qué pasa con los estudios que hubo con espripraxol. En este caso, se estudió con síntomas severos. Los síntomas severos acá se consideran una PANSS por encima de 105 y una PANSS moderada por encima de 80. Y se vio que, por ejemplo, el Resulti demostró eficacia en las 2 dosis. También mostró, estos son estudios post-hoc, ¿no es cierto? Mostró con las 2 dosis se despegó del placebo en los síntomas de agitación y hostilidad, tanto a corto plazo. Fíjense que este gráfico muestra que mostró eficacia y se despegó rápido ya en la primera segunda semana, a las 6 semanas, y después se mantuvo por 52 semanas esta eficacia. Esta diapo, que seguramente Andrea no la conoce, yo te la quiero mostrar, Andrea. Fíjate que la esquizofrenia se ve así ahora. Es por un poco, también lo hablábamos hoy en el café, que decíamos que para mí, discutíamos el 1% de la población mundial de esquizofrenia, que nosotros creíamos que si vemos la esquizofrenia de este lugar va a haber más que 1%, porque hay muchas esquizofrenias que comienzan con síntomas afectivos. Todos sabemos el TOC y la esquizofrenia, la agorafobia y la esquizofrenia, el pánico y la esquizofrenia, que se subdiagnostica. Y lo que me pareció interesante meter esta diapo acá en el medio es que vamos a ver que Marder, en un estudio muy reciente, recientemente publicado,
lo que hizo fue hacer análisis post-hoc de qué pasa con el Vespripraxol en diferentes dominios sintomáticos. Y fíjense, yo no vi mucho de otros antipsicóticos de evaluarlos en todos los dominios sintomáticos que ya no podemos negar. No es lo mismo una esquizofrenia negativa que una positiva, no es lo mismo una esquizofrenia cognitiva, no es lo mismo un toque de esquizofrenia. Todos tienen evolución diferente, tratamiento farmacológico diferente hasta acá, porque ahora vamos a ver que el Vespripraxol se la aguanta en todos los dominios. Vamos a sacar síntomas positivos. Fíjense que la primera semana se despega del placebo y después se mantiene en las 52 semanas. En los síntomas negativos lo mismo. Lo que llama la atención es que en la primera semana ya se despega. ¿Ven? Y se mantiene a las 52 semanas. Fíjense que hasta acá vimos los dominios. Vuelvo para atrás. Positivos, negativos, pensamiento desorganizado, hostilidad y me llamó la atención esta última que también se evaluó los síntomas afectivos de la esquizofrenia con esta droga. Ansiedad y depresión. No se ve mucho. Esta es una publicación de ahora, 2021, de junio, creo. Entonces, es uno de los primeros antipsicóticos que se demuestra su eficacia multidominio. También lo que se vio, que en eficacia está muy bien ubicado. El NNT es el número necesario para tratar. Cuanto menor número de pacientes tengamos que tratar para producir el efecto, mejor. Fíjense que el Vespripraxol está ubicado tercero. El NNH es el número necesario para dañar, o sea, cuanto mayor es el número es mejor. Y está muy bien ubicado detrás del aripiprazol y la cariprazida en ganancia de peso, esto un poco lo dijo Carlos, somnolencia y acaticia. Por último, para ir terminando, lo que quiero mostrar es este grupo de trabajo de la Universidad de la gente de Tokio, o sea, son de Japón, Watanabe, a la cabeza, donde pone en un algoritmo al Vespripraxol como primer línea de tratamiento. Y fíjense que en este algoritmo, este grupo de trabajo pone que los nuevos pacientes, el primer episodio, se usa Vespripraxol como monoterapia, se espera 4 a 8 semanas y después ya ponen la posibilidad de un tratamiento con tratamiento de depósito como tratamiento de mantenimiento. Pero si no responde, se pueden usar los SDA, que son los bloqueantes serotonina-dopamina, como monoterapia, que si responden, siempre tienen en cuenta la posibilidad de los long-acting, tema interesante para evaluar la tolerancia y la evaluación, las no recaídas. En este algoritmo también, si no responde, vamos a los multi-acting, siempre la clozapina, ya desde el segundo algoritmo, como tratamiento aditivo a lo que es Vespripraxol. También los pacientes que vienen con, digamos, tratamiento antipsicótico previo, los ubican dentro del algoritmo a un equivalente de dosis de clorpromacina 800 miligramos, ir discontinuando gradualmente y adicionar el Vespripraxol como para empezar de nuevo. Digamos, básicamente en este cuadro lo que nos podemos ver es que demuestran el Vespripraxol dentro de las primeras líneas y concordaría un poco con los mecanismos farmacodinámicos que dijimos tan novedosos y los estudios que muestran esta acción multidominio. Como conclusiones, todos sabemos que el objetivo del tratamiento de la esquizofrenia es la resolución de todos los síntomas, todos en lo posible, eficacia sostenida en el tiempo, perfil de efectos adversos que permitan la adherencia al tratamiento. Acuérdense que ya el Katie, año 2006, Lieberman decía que a los 18 meses 78% abandonaba el tratamiento, o sea que no es un tema actual. Tenemos gran problema con el tema de la adherencia. El Vespripraxol, mostramos entonces estos estudios que tiene eficacia a corto y largo plazo y todos los síntomas, ¿sí? Todos los dominios. Perfil de seguridad y tolerancia favorable, tasas de abandono bajas, y entonces parecería que estamos ante una molécula interesante y que el tiempo dirá qué va a pasar con Vespripraxol en nuestras vidas de trinchera. Bueno, muchas gracias. Gracias. Tenemos unos minutos para hacer preguntas. Preguntas online no hay todavía. Sí. Cagamos. Vos ayudame, Andrés, dale. Ayudame, la estoy pasando muy mal. No, para nada. Primero, felicitaciones por la presentación. No, mi pregunta es por los dominios, que es la verdad que innovador. Pero mi pregunta es,
Brexiprazol mejora los síntomas cognitivos, negativos, no cognitivos, negativos, o al no tener todo el perfil de efectos adversos por los mecanismos de acción de los otros antipsicóticos, no se notan tanto los efectos negativos secundarios a los antipsicóticos. Por supuesto, no es una pregunta que me la puedas contestar con evidencia, sino apelo al pensamiento. No es tan difícil, Andrea, apelar al pensamiento. ¿Estuvo buena? No, sí. No, lo interesante es lo que vos decís, es que, bueno, hace ya rato que las charlas que doy con esto, insisto sobre lo mismo. Cuando llega un protocolo, lo dije en la charla, pero lo quiero darle más forma. Vos tenés que pasar la panza 80, no importa qué tipo de paciente tenés. Esto no es lo mismo una droga que va a trabajar sobre una panza mayor a 80 sobre síntomas positivos. Hay varios antipsicóticos que se cayeron hace un par de años. Porque vos podías poner un tipo que rompa todo versus el otro que está en la cama hace 10 meses. Y no es lo mismo. Entonces ahora hay diseños, tu pregunta te la contesto así. Los últimos diseños de protocolos en esquizofrenia son muy específicos, con escalas negativas específicas. O sea, son subescalas que el paciente tiene que pasar esa escala para entrar, si no, no. Con lo cual es un avance enorme. Y por lo que vi ahora, que también nosotros venimos insistiendo, es que seguir estudiando los dominios. Las esquizofrenias cognitivas, que dio una charla de la mañana acá, lleva una escala llamada Matrix, que es muy difícil. Cuando los investigadores, por ejemplo, que trabajan conmigo, intentan hacer la escala Matrix, a mi entender, por ejemplo, no evalúa lo que es emociones. Entonces, si el paciente viene bien y se separa, se le muere, empieza a caer, pero claro, la Matrix es específica en cognición y lo emocional te lo baja al paciente. Entonces, todavía falta un poco, porque por eso no se aprobaron fármacos para síntomas cognitivos, porque las medidas de eficacia primarias no son confiables y validadas para mí totalmente, porque falta poco todavía con eso, pero ya se está yendo a eso, con lo cual me parece muy interesante. A tu pregunta es que no sé si se puede contestar porque todavía recién empiezan a verse protocolos con escalas, por ejemplo la NSI 16 es escala puramente de negativos, y bueno, es todo novedoso, entonces no se sabe. Yo lo que te puedo decir es que esta la tenés vos, está claro, yo sé. Lo que nosotros vimos es que cuando hacemos un cambio de medicación, vemos que el paciente está mucho más activo. De estar o atontado o enlentecido, vemos que el paciente va recuperando funcionalidad. Obviamente a largo plazo eso se va a traducir en una ventaja de su dominio cognitivo, pero hay que evaluarlo. No tenemos. Me costó un montón hacer esto. Esta diapositiva que la traje yo al país para otra compañía farmacéutica, pero lo que sí es mío es lo que voy a decir ahora. Esta diapositiva no es mía, la traje yo al país cuando traje una droga de otro laboratorio. Pero siempre yo le agrego a esta diapositiva una cosa que me parece re interesante, que es cómo nos dominó la la psiquiatría farmacocéntrica durante tanto tiempo, por no leer, no nosotros, sino los estudiantes, clásicos, ¿no?, en vez del DSM. Siempre dice Setkovich, si quieres novedades, vuelve a los clásicos. Y fíjense lo que es esto. Obviamente, síntomas cognitivos, verde. ¿Qué fue lo primero que vio Kraepelin? La demencia precoz le puso, porque veía el deterioro de los síntomas cognitivos. Después vino Bloiler, no sabía que le ibas a presentar, pero está bueno. Y Bloiler, ¿qué habló? De las paratimias de la esquizofrenia, la despersonalización de los síntomas afectivos. O sea que dijo, los esquizofrénicos no es que la voz le diga suicidate, sino que hay síntomas afectivos en la misma esquizofrenia. ¿Quién vino después? Bueno, por supuesto en Bloiler, síntomas afectivos y síntomas negativos. El aplanamiento afectivo lo dijo Bloiler, la anedonia la dijo Ribot, el de la famosa cosa de Ribot. Y después vino Schneider y le dio pelota a los síntomas positivos y los puso de primer rango, no me acuerdo si eran rango o qué, orden, de primero o de segundo. Quiere decir que la historia había ido de cognitivos hasta los positivos. ¿Por qué digo que la psiquiatría farmacocéntrica nos cagó en esquizofrenia? Porque como lo primero que tuvimos fue alopidol, entonces excelente para los síntomas positivos, ¿verdad? Entonces empezamos a ver primero esto, cuando la historia había hecho así, nosotros hicimos así.
Primero los síntomas positivos, butirofenona, fenotiacinas, excelente con los síntomas positivos, pero jodían los negativos. Esto dije, lo voy a contar a raíz de la pregunta de Alejo. Entonces después, a ver, tioridacina, todos hemos usado Meleril, que ya casi no hay, fue el primero que empezó a actuar también en síntomas negativos, pero todo el resto de los que actuaban en síntomas positivos, como la pregunta de Alejo, agravaban los síntomas negativos. Y todos sabemos que los síntomas negativos son primarios en la esquizofrenia, empiezan antes que los síntomas positivos, y una frase que es mía es como que los síntomas positivos son la llama y los síntomas negativos son la ceniza que va a quedar y para siempre. Podemos apagar la llama con alopidol, pero la ceniza quedaba. Después clozapina. Clozapina fue la primera que actuó sobre síntomas afectivos. Y dijimos, che, mira, estos 3 esquizos que viven uno al lado del otro en la cama, Hospital Borda, ahora empezaron a hablar entre ellos, empezaron a hacerse amigos, síntomas afectivos. Y recién después con otras moléculas, para la cual yo traje esta diapositiva de los Estados Unidos, empezaron a actuar en síntomas cognitivos, de los cuales tenemos ahora, ya que este es un simposio Lundbeck, ¿no? Sobre síntomas cognitivos en depresión, Brintelix. Yo Rexulti todavía no lo uso, pero ya que, no sé, me pagará la nafta, vos decís, Lundbeck, que estoy diciendo esto. Pero quiere decir, la historia fue así y nosotros fuimos así por ver a qué respondían nuestros pacientes. O sea que, y por supuesto, esto es dopamina y por supuesto que todas las nuevas moléculas tratan de actuar sobre distintos receptores de serotonina. ¿Por qué? Porque síntomas negativos, síntomas afectivos es serotonina y síntomas cognitivos es serotonina y glutamato. O sea que síntomas positivos no es la verdadera esquizofrenia. Lo único que me encantó lo que dijiste, lo único que yo critico es que sigamos diciendo la esquizofrenia y no las esquizofrenias. Porque depende de cuánto esté mezclado esto, qué tipo, aunque el DSM lo niegue, qué tipo de esquizofrenia vamos a tener. Viste que los síntomas de primer orden de Bloyer son negativos. Y recién ahora vamos a estudiar en investigación clínica los fármacos para síntomas negativos. Sí, te convido. O sea, 1911, 2021, 110 años después. Estamos bien. Ya te hablé primero, disculpas, Carlos, que no llegué a tiempo porque tuve que volver a mi casa en la Nicaragua. Acá una persona de nuestro auditorio virtual hace una pregunta que dice, ¿cómo haría para discontinuar la toma de 2 antipsicóticos, por ejemplo aloperidol y olanzapina, para reemplazarlo con brexpiprazol en pacientes con múltiples eventos adversos? Nosotros hemos hecho cambios de 1 y de 2 antipsicóticos. Habría que ver qué evento adverso está presentando esta persona. Si es un evento adverso sedativo, bueno, lo que hemos dicho en la diapositiva de las pinas y las donas, empezar a reemplazar la olanzapina en forma muy lenta por el brexpiprazol, manteniendo cierta estabilidad en el sistema dopaminérgico que te la puede dar el aloperidol. Ahora, si vemos otro tipo de evento adverso que ya predomina más hacia lo extrapiramidal, o la rigidez, el aloperidol es una medicación que se puede suspender de acuerdo a, primero si está de depósito o no, pero se puede suspender de forma más rápida que la olanzapina y teniendo mucho cuidado con ciertos efectos de rebote, como puede ser un disparo del síndrome acatícico. Bueno, por cuestiones de tiempo, tenemos que cerrar la mesa. Muy agradecido que estén acá escuchándonos y muchas gracias al Laboratorio Lundbeck por la invitación. Gracias.